Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Pulido Amaya, estudiante de especialización en seguridad informática. En esta presentación trataremos temas como el contexto ético legal, Red Team y Blue Team, la actuación ética y legal, ejecución de pruebas de intrusión, la contención de ataques informáticos y la socialización del informe técnico. Todo esto como lo fue la temática en este seminario especializado. En el contexto ético legal Red Team y Blue Team encontramos leyes y decretos los cuales reglamentan, como la ley 1273, que es la reglamentación de delitos informáticos, la ley 1581, que trata de datos personales y privacidad de la información, el código de ética de Comnia, que trata de reglamentación y ética profesional, Luego de la lectura y análisis del anexo 3, acuerdo, evidencié en la primera cláusula, en la parte donde dice la información confidencial o sobre procesos ilegales dentro de Y System Security no podrán ser divulgados. Esto hace referencia a que de conocimiento y al ser tratado como un proceso ilegal y a la vez reconocido como tal, no se nos permita su divulgación. Según esto, incurriríamos en el incumplimiento de esta cláusula si llegáramos a denunciar estos procesos ilegales. En la segunda cláusula, en el punto 2, donde nos dice cualquier información societaria, técnica, jurídica, financiera, comercial, de mercado, estratégica, de productos, nuevas tecnologías, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, datos secretos como datos de chuzadas, interceptación de información, accesos abusivos a sistemas informáticos, tomado como información confidencial donde la parte de datos secretos como chuzadas, interceptación de información y accesos abusivos a sistemas informáticos, los cuales son procedimientos que deben ser ejecutados por entes gubernamentales con una orden judicial, y al ser de nuestro conocimiento, al denunciar estaríamos incumpliendo esta cláusula. En la cuarta cláusula, la parte receptora se obliga a, de ser necesario o conveniente según la necesidad del titular de la información, se adicionarán las obligaciones que se consideren pertinentes. En esta parte, no denunciar ante las autoridades actividades sospechosas de espionaje o cualquier otro proceso en el cual intervenga la apropiación de información de terceros. En estos puntos, según la cuarta cláusula, se nos obliga a no denunciar la sospecha de espionaje y a la apropiación de datos. Siendo así, incumpliríamos la cláusula al denunciar. Abstenerse de denunciar y publicar la información confidencial es ilegal que conozca, reciba o intercambie con ocasión de las reuniones sostenidas. Al tratarse de información confidencial e ilegal que de antemano nos presentan, deberíamos abstenernos de la denuncia y publicación. Aquí vemos que según nuestro criterio esto lo determinaríamos como ilegal. En tal caso estaríamos también incumpliendo esa cláusula al denunciarlo. Mantener la información confidencial en reserva hasta tanto adquiera el carácter de pública. Según las cláusulas anteriores se puede entender que la información confidencial puede ser ilegal, y según la cláusula estaríamos obligados a mantener la reserva de esta información hasta cuando sea de carácter pública. Dependiendo de la información y el criterio propio, podríamos entregar esta información a las autoridades competentes para su investigación.
Responder por el mal uso que le den sus representantes a la información confidencial. En este punto nos obligan a responder por el mal uso de la información confidencial, lo cual implícitamente no tendríamos esta responsabilidad debido a que nosotros no somos dueños de esta información. Responder ante las autoridades competentes como responsable en caso de que la información se encuentre en su poder dentro de un proceso de allanamiento. Por la tenencia de esta información que ha sido suministrada por la empresa, dentro de la cual, al ser receptores, mas no responsables de los datos recibidos, incurriríamos en un delito al recibir la información, al no aceptar la recepción de esta información y menos la responsabilidad de la misma. La parte receptora se obliga a no transmitir, comunicar, revelar o de cualquier otra forma divulgar total o parcialmente, pública o privadamente, la información confidencial o ilegal sin el previo consentimiento por escrito por parte de White House Security. En este punto estamos obligados, según la cláusula, a pedir o tener consentimiento para divulgar la información ilegal, a lo cual se tendría que pedir el consentimiento en caso de denunciar o entregar pruebas a las autoridades pertinentes. En el parágrafo donde nos dicen cualquier divulgación autorizada de la información confidencial a terceras personas estará sujeta a las mismas obligaciones de confidencialidad derivadas del presente acuerdo y la parte receptora deberá informar estas restricciones incluyendo la identificación de la información como confidencial. La divulgación autorizada por la empresa tendrá las mismas cláusulas con la información, con lo cual los terceros estarían heredando esa cadena del acuerdo y obligaciones de ilícitos con la información. Responsabilidad. La parte que contravenga el acuerdo será responsable ante la otra parte o ante los terceros de buena fe sobre los cuales se demuestre que se han visto afectados por inobservancia del presente acuerdo, por los perjuicios morales y económicos que estos puedan sufrir como resultado del incumplimiento de las obligaciones aquí contenidas. En esta cláusula, si no se cumple el acuerdo y el cumplimiento de todas las cláusulas o por omisión, se determinaría una responsabilidad en afectación. Solución de controversias. Las partes Francisco Javier Pulido Amaya de White House Security se comprometen a esforzarse en resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos cualquier diferencia que surja con motivo de la ejecución del presente acuerdo. En caso que la información ilegal o confidencial sea encontrada en manos del receptor, este deberá acudir a un abogado privado y dejar exenta de cualquier responsabilidad legal y penal a White House Security. La empresa se libera de toda responsabilidad si tenemos en nuestro poder la información confidencial o ilegal, además de que se pide que por medio de un abogado se realice esta liberación de responsabilidad al realizar esta solución de controversias. Legislación aplicable. Este acuerdo se regirá por las leyes de la República de Colombia y se interpretará de acuerdo a las mismas. Según las leyes y la aplicación de estos acuerdos, va en desacuerdo con las leyes debido a la manipulación y aceptación de los ilícitos que se evidenciaron en las cláusulas anteriores. Siendo estos los hechos que nos están mostrando dentro de estas cláusulas, estaríamos violando la ley 1273. De acuerdo, pues estaríamos violando el artículo 269A, como lo es el acceso abusivo a un sistema informático. En el acuerdo tendríamos el producto de ese acceso abusivo. El artículo 269C, estaríamos en posesión de los productos de la captura de data informática. También tendríamos una violación al artículo 269F, violación de datos personales, ya que se hace referencia a la información obtenida mediante interceptación de datos. Adicional, el artículo 269H, siendo responsables de la información en cuanto a su manejo según el acuerdo. En cuanto a la pregunta donde nos dicen que existiendo procesos poco confiables en el anexo 3,
Usted como experto en ciberseguridad aplicaría a este trabajo en The White House, donde la organización dispone de un sueldo de 15 millones de pesos colombianos mensuales y contrato vitalicio. Para eso yo argumento que no aplicaría para este trabajo, aunque siendo atractiva la propuesta en cuanto a la remuneración mensual y el tipo de contrato. Sus obligaciones y cláusulas me harían incurrir en la participación de ilícitos como se han descrito anteriormente. De aceptar estaría violando el código de ética, como se menciona en el código de ética de COPNIA, en el capítulo 2, artículo 31, donde se menciona la custodia y cuidado de la información con ocultamiento o utilización indebida. Deber de encontrar evidencia de delitos, debo denunciarlos. Como deber de alcance con las normas legales vigentes, se reafirma el deber y todo lo que se relacione con ilícitos, como es mencionado en el artículo 34, como prohibición al aceptar el trabajo, iría en contra de las disposiciones legales debido a la naturaleza de las cláusulas y obligaciones que se mencionan en el contrato. En el artículo 35, respetar las leyes y reglamentaciones como profesional y ante algún hecho que vaya en contra de ellas, donde debo denunciar. Dentro del artículo 39, como deber profesional hacia los clientes, el trabajo a realizar contará con la reserva de la información, la cual debe ser evidencia. Al ser evidencia de los ilícitos, se tendrá la obligación de ser revelada ante las autoridades competentes. Además, en el artículo 53 de la Ley 842 de 2003, donde se reconocen como faltas gravísimas, las cuales podrían llevar a cancelación de la matrícula profesional, al obstaculizar una investigación, lo cual podría interpretarse al no entregar información de los ilícitos, tal como lo dicen en las cláusulas del acuerdo, y adicional, en una falta que tiene embebidos las anteriores obligaciones y deberes y prohibiciones descritas en el Código de Ética y la Ley 842 de 2003. Para esta parte de actuación ética y legal, pues se comprendió la necesidad de conocer e interpretar la normatividad que aplica hacia nuestras profesiones. También es importante pues el análisis que se pueden tener al identificar los problemas éticos y legales de acuerdo a todas las ofertas o propuestas que se nos pueden encontrar por el camino. Para las pruebas de intrusión vamos a utilizar la herramienta Legión, la cual es un conjunto de software y herramientas que nos ayudan en el proceso de la automatización de búsqueda de vulnerabilidades. Acá vemos cómo ingresamos la dirección IP de la máquina que vamos a escanear. En ella el aplicativo nos escanea puerto por puerto y por cada servicio que presente, mostrándonos el tipo de vulnerabilidad encontrada de acuerdo al puerto y su posible catalogación dentro de la parte de los exploits. Podemos ver la información del equipo, qué tan vulnerable es de acuerdo al esquema del escaneo. Nos muestra también la información de los puertos que fueron escaneados, su información detallada acerca de qué se puede encontrar para vulnerar. Esta es la etapa con el Metaexploit, donde estamos realizando la prueba para validar si el equipo a donde estamos aplicando o donde vamos a aplicar ese exploit es vulnerable, y pues encontramos que sí lo es.
arrojándonos pues el resultado afirmativo. Entonces ahí procedemos a realizar el exploit sobre el equipo víctima con los parámetros ya previamente reconocidos. Inicialmente lo realizamos sobre la máquina Windows 7 de 32 bits, donde hubo un error de buffer, donde hizo un crash de memoria, en el cual pues lo que hizo el sistema fue reiniciarse. Para el caso aplicado, donde ejecutamos los mismos pasos para el Windows 7 de 64 bits, se logró realizar la intrusión y la ejecución de código remoto de forma exitosa. Aquí ya colocamos comandos en el Meterpreter, revisando la información del sistema. Ya dentro del mismo sistema realizamos la verificación hasta llegar a la ruta donde encontramos la evidencia de la intrusión y podemos decir que desde este equipo fue donde se realizó la fuga de información. Como conclusiones, podemos decir que se determina la importancia de contar con información de primera mano para el análisis de la situación a nivel de fallos de seguridad. Se logró conocer el tipo de fallos generados de un tipo de vulnerabilidad. Se determinó la importancia de conocer métodos de jardinización de sistemas. Se presentó la importancia de la realización del análisis y pentesting por parte de grupos Red Team, Blue Team. Se encontró también la importancia de la realización de parchados periódicos controlados a los sistemas informáticos. Como recomendaciones, podemos decir instalación del parche de seguridad que Microsoft lanzó el 14 de marzo de 2017 con el nombre de MS17010, donde se realiza la corrección de la vulnerabilidad sobre el protocolo SMB1 y actualizar a la más reciente versión de parches de seguridad. Activación de firewall de Windows, dejando activos solo los puertos que sean necesarios para las aplicaciones las cuales solo corren en esta versión de Windows. Si no se dispone de un antivirus o presupuesto, se puede colocar una versión de antivirus gratuita que tenga protección en tiempo real y actualizaciones de bases de datos de virus. La creación de un usuario nuevo con perfil administrador, deshabilitando el usuario del administrador local y el usuario invitado. Revisar si la cuenta de acceso del grupo Everyone o todos, quitar esa cuenta del equipo. Si es necesario que algunos usuarios tengan acceso a archivos compartidos del equipo, se debería crear una carpeta compartida con solo los permisos de lectura para cada usuario. Aplicación, creación o contratación de una consultoría a nivel de Blue Team dentro de la empresa para verificación de seguridad y aplicación de políticas o directivas
a nivel corporativo, donde se ejecuten y definan buenas prácticas a nivel de aseguramiento de los sistemas o en su defecto realizarla con una periodicidad trimestral. Gracias por su atención.